nos hemos dado cuenta, los modelos determinísticos tienden a ser unas ecuaciones demasiado sencillas porque no entran en juego la probabilidad de la enfermedad por la simpleza o la sencillez de la misma. En cambio, en los modelos estocásticos ya se habla de una matemática más avanzada que son las ecuaciones diferenciales, en donde hay incógnitas o unidades que no se pueden determinar con exactitud, sino que se basan en probabilidades. Bueno, en la teoría de redes de transmisión, ahí vamos en el ejemplo por lo menos de la malaria. Tenemos un sujeto, el individuo 0, el que es el infectado en la población. Ese individuo tiene unas conexiones con un cierto individuo que a su vez está conectado con otros grupos, como podemos apreciar acá. El individuo 1 tiene conexiones con 5 individuos, que a su vez tienen conexiones con otros subgrupos. De esta manera, los modelos determinísticos y estocásticos pueden predecir qué sujeto puede ser, bajo qué probabilidad puede ser infectado o no. Siguiente. Como podemos ver acá, tenemos una escala dependiendo del contacto de la enfermedad. Como hablaba anteriormente, hay enfermedades que pueden ser desplazadas a través de animales o del aire. En el caso del VIH, nos damos cuenta que la infección entra en juego más la intimidad, o sea, la conexión física de un sujeto hacia un sujeto. En cambio, en el sarampión vemos que es una contagiosidad elevada debido a que el sarampión se transmite a través del aire. Entonces no hace falta que el sujeto tenga que conectarse a otros subgrupos para poder expandir la enfermedad, sino que la enfermedad por sí misma se expande a través del medio. En las redes de transmisión encontramos estos tres ejemplos, que son las redes simples o regulares, las redes aleatorias y las redes de Watts y Zero Gatts. En los modelos estocásticos se trabaja más que todo la red de Watts y las redes aleatorias, porque no se puede determinar con exactitud qué sujeto en el día va a encontrarse o va a relacionarse con otros sujetos. Por eso es que es tan importante la incógnita de lambda, porque habla de la cantidad de infectados por unidad de tiempo. Eso, pues, bajo este ejemplo no se puede determinar con exactitud, entonces todo se basa con probabilidades. Como podemos ver acá, la red no es algo que nosotros podamos entender a simple vista, sino que tenemos que ir como siguiendo los puntos para poder determinar cuántos sujetos por unidad de tiempo se dio en ese instante. Y la red de Watts, que es un poco más sencilla porque hay un cierto orden, pero sin ser totalmente predecible. Siempre hay una aleatoriedad en el modelo. Y la red de regulares, que aplica más que todos los determinísticos. Por la sencillez se puede determinar con exactitud, como dijo mi compañero, un sujeto puede infectar 3 y a su vez esos 3 otros 3. Siempre va a ser de una manera regular o determinada. Los modelos de urnas. Aquí entra en juego mucho el azar. Aquí viene el modelo estocástico. ¿Por qué? Porque aquí lo que se dice es, se coge un número de urnas n, por decirlo, y en una de esas se meten varias pelotas. Esto se podría considerar como el individuo 0, el infectado. Esta urna se abre y deja salir una cierta cantidad de pelotas que a su vez van a infectar a otros. Al volverlas a abrir, estas pelotas van a salir y van a infectar a otros y a otros y a otros, así variando entre si puede llegar a ser infectado, puede sanarse o puede seguir siendo infectado. ¿Listo? Ya. Modelos de ramificación. Perdón. Imaginemos un sujeto llamado Ernesto. ¿Listo? Ernesto vive en un lugar S con una vida aleatoria, y a medida que avanza el tiempo, él tiene una infección. Infecta a medida que va pasando el tiempo a esos infectados. La base, un ejemplo, la base es Ernesto, y ellos son los infectados. Entonces, los infectados van a depender de Ernesto, porque para que ellos sean infectados, dependen de Ernesto. Eso significa ramificación. Siempre la enfermedad va a surgir del individuo 0, que es el que se infectó. Ernesto. Bueno, las posturas. Concluimos que estamos de acuerdo con el autor y el texto.
estamos de acuerdo cuando él dice y nombra que es muy importante las matemáticas a la hora de las infecciones. Se ha demostrado en la historia, ya lo demostramos, que desde hace 200 años se implementó para la malaria y hoy en día aún funciona para la malaria. También estamos de acuerdo con el hecho que cada vez va a ir mejorando los métodos matemáticos y van a ser cada vez más necesitados y cada vez más se van a utilizar. Bueno, también por lo menos para hacer un caso más actual y no remontarse hace 200 años, hubo un brote del ébola en Europa. El virus del ébola se desarrolló en África y debido a que los médicos no habían implementado estos modelos para poder estudiarla, la pandemia se expandió y salió completamente de las manos de los expertos. Llegaban cada vez más sujetos que se trasladaban de África hacia otros países para seguir expandiendo la enfermedad y no sabían determinar el origen o cómo tratar la enfermedad o cómo evitar de que la enfermedad se siguiera expandiendo. El ébola causó aproximadamente en un rango de 4 años unas 15.000 muertes por alrededor del mundo, en donde se destacan Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Un ejemplo que podemos utilizar hoy en día es en Costa Rica. Costa Rica está utilizando los métodos matemáticos para combatir el Zika y el dengue. Bueno, complementando un poco la idea, debido a lo que había hablado anteriormente, existe una relación entre los países de habla inglesa, como son Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, debido a que estos, al ser una ciudad tan importante o donde llega tanta gente, dependiendo de muchísimos factores, ya sea trabajo, idioma o buscando una vida mejor, esto hace que las relaciones o la población sea más interconectada o más globalizada y que tenga la facilidad, debido a los avances tecnológicos, a poder llegar a otras ciudades. Por lo menos tenemos medios de transporte que son eficaces como los aviones para trasladarse de continente a continente o trenes bala que están desarrollados para que la fricción no tenga que intervenir en el movimiento y poder llegar antes a los lugares de interés sin tener que desperdiciar tanto tiempo. Esto hace que la población se conecte con otras comunidades o el sujeto infectado se pueda conectar con otras comunidades alejas que a su vez expanden el doble porque tenemos dos nodos. Ya no solamente tenemos un sujeto que expande una comunidad, sino que tenemos dos sujetos independientes conectados por una enfermedad que expanden a su vez dos tipos de poblaciones totalmente distintas. Pero aquí caben dos posibilidades dependiendo de la persona. Como hablamos, es muy difícil poder determinar el tipo de contagiosidad o de infección de un sujeto porque existen diversos tipos de vida. Tenemos los sujetos que pueden trabajar, en un ejemplo, trabajar a distancia o por computador. Este sujeto, por ejemplo, puede viajar libremente sin preocuparse del dinero, ya que el internet le permite la facilidad de poder trabajar a distancia y no necesita quedarse en un sitio, y pues eso ayuda en parte a la medicina a poder controlar la cantidad de sujetos infectados. Existe una base de datos que no estoy recuerdo que en país de los que ya había mencionado, de los 3 anteriormente, llevan una secuencia o un registro de todas las enfermedades que han surgido con su sujeto y la tienen en una base de datos para previos o para que otros países puedan estudiarlos y poder comprenderlas. De este modo, el sujeto que puede viajar a su vez tiene dos opciones: viajar o quedarse en su casa encerrado, porque en el texto se habla de que un sujeto puede tener la libertad de comunicarse con personas a través de su día. Esto puede ser cierto y a la vez no. ¿En qué me refiero? Por lo menos un sujeto no tiene la necesidad implícita de salir a la calle, por lo menos a conseguir sus alimentos o cualquier necesidad de primer uso. Hoy en día no es necesario que una persona tenga que ir a un hospital para que pueda ser recetado, pueda ser medicado o revisado, sino que todo esto se puede hacer a través de Internet. Internet es la clave para poder entender este tipo de enfermedades porque determinan en cierto punto la relación que tiene el sujeto, el tipo de peligro que puede ocasionar. ¿Listo? Es que no me han pasado. Bueno, como ya he explicado lo de la tecnología que dependen del sujeto, el área médica.
como explicamos en el ejemplo del ébola, hay ciertas zonas en el globo terráqueo que todavía no conocen o no aplican los métodos matemáticos. Esto propone un retraso o un paso hacia atrás para poder entender las enfermedades, porque como explicamos, un sujeto puede llegar a una comunidad que no tenga conocimiento de estos modelos matemáticos